Entonces, bueno. Bien, entonces vamos a revisar inicialmente pues el primer método de sintonización, que como habíamos introducido la clase pasada, permite pues definir ganancias proporcional, integral, diferencial de un sistema que ha sido instrumentado y que mediante la aplicación de un estímulo conocido alrededor del punto de operación se obtiene su respuesta como tal. En este caso, pues la limitación es que este método de sintonización por curva de reacción aplica a sistemas que son estables a lazo abierto, ¿no? Tiene que ser estable a lazo abierto, o sea que su respuesta ante el escalón de entrada debe ser convergente, ¿no? Entonces, repasando nuevamente, para sintonizar un sistema, entonces se le aplica un estímulo conocido, que muy posiblemente es un escalón, ¿cierto? Ese escalón, pues es el estímulo conocido a lazo abierto, tiene un valor final de salida y tiene un valor de entrada, perdón, valor final de la entrada y valor de la entrada inicial, ¿no? Ese escalón, pues aquí va a tener un valor inicial y un valor final. Y obviamente, pues la salida del sistema que está instrumentado, pues puede tener una respuesta de primer orden, de segundo orden, amortiguada, sobreamortiguada, subamortiguada. Esta sería la salida, ¿no? La salida. Entonces, esa salida, pues también va a tener un valor de entrada de la salida. Y por aquí, pues se va a tener el valor de la final de la salida, ¿no? Entonces, para poder sintonizar se deben calcular tres parámetros, donde acá pues, es la ganancia estática del sistema, que es el valor final de la salida menos el valor de la entrada de la salida, sobre el valor final de la entrada del estímulo menos el valor inicial de la entrada, ¿no? Y se tiene la ganancia estática. Y otro parámetro, pues, es que se mide, es el llamado tiempo de retardo, tiempo de transporte. Entonces hay que saber muy bien el tiempo en el cual se aplica el estímulo, el tiempo en el cual empieza a crecer, ¿no? Entonces básicamente L pues es igual a T sub 1 menos T sub 0, ¿no? Sería un tiempo, el tiempo que tarda el sistema en hacer transferencia de energía, ¿no? Que se mide en segundos. Y por último, en forma geométrica se traza una recta tangente al crecimiento de la respuesta de la salida del sistema y donde esa recta tangente cruza con el valor final, ¿sí? Entonces se obtiene un T sub 2 donde se calcula el parámetro T, que es igual a T sub 2 menos T sub 1, ¿no? Entonces también se da en segundos, teniendo en cuenta que ese T es diferente del tau o tiempo de respuesta del sistema. Entonces, basados en eso, pues una vez se tiene el valor de K, de L y de T, se reemplazan en las tablas de sincronización y se proponen controladores de, puede ser proporcional, proporcional integral, proporcional diferencial, proporcional integral diferencial. Una vez se proponen esos controladores, pues se reemplazan los valores, se obtiene la ganancia proporcional, se obtiene la ganancia, el tiempo integral, el tiempo diferencial, y a partir de K sub P y el tiempo integral se obtiene K sub I, y a partir de K sub P y tau D se tiene K sub T, ¿no? Recordemos que K sub I es igual a K sub P sobre el tiempo integral, y la ganancia diferencial es igual a K sub P por el tiempo diferencial. Entonces, conociendo esos valores, ¿sí?, que se obtienen de la tabla de sintonización, pues se obtienen las ganancias integral y proporcional. Bien, y obviamente una vez se diseña, pues entonces se hace la evaluación del desempeño del sistema, ¿sí? O sea, una vez montado, simulado el sistema, entonces se evalúa cuál de los 4 controladores probados es el que tiene un mejor desempeño, ¿no? Y finalmente vamos a ver el TUNET, que es el de
de sintonización que tienen ya los PIDs o los sistemas de control ya reales, ¿no? ¿Qué parámetros se evalúan en el desempeño? Pues depende, ¿no? Si para un sistema de control es importante la estabilidad, pues la estabilidad tiene que tener un peso suficiente, el tiempo de establecimiento, el sobrepaso, el error de estado estacionario, si la señal de control es implementable y todos los parámetros que ustedes quieran definir. Pues para ello, vamos a hacer el ejemplo para este sistema. Obviamente, se supone que no conocemos el sistema, o sea, se supone que es una caja negra, ¿no? Donde aquí a lazo abierto se le aplica un estímulo y aquí se obtiene la respuesta a la salida. O sea, realmente se desconoce cómo es el sistema, solamente se ve la entrada y la salida. Pero pues para este caso, pues la idea es partir de una dinámica conocida de esta forma, ¿no? Entonces, pues voy a simularlo en MATLAB. Ese sistema, asumiendo que no se conoce, ¿no? Entonces, G es igual a transfer function de el numerador, que vale 2, el denominador, que sería 1, 3, y bueno, y tiene un retardo de transporte. Entonces, el retardo de transporte se coloca con el argumento IO delay, y aquí pues se coloca pues, 0.2, ¿no? 0.2. Entonces, esa sería la función de transferencia, ¿no? 2 por la exponencial de 0.2, ese pues, es más 3. Pero entonces lo que les comentaba, pues aquí uno no se sabe cómo es la dinámica del sistema, ¿no? Entonces, lo que podemos definir es el escalón de entrada, bueno, llamarlo R, que es igual a una transfer function 1,1, ¿no? El escalón de entrada. Y la idea es simular el hecho de que se le aplique el estímulo y ver la respuesta del sistema. Obviamente el sistema es estable, pues aplica el método de curva de reacción. Entonces, bueno, voy a hacer step de R. Y aquí le voy a dar hold on. Que se mantenga y ver en forma simultánea el step de R. Voy a colocarle en color rojo. Entonces, esto es lo que, pues, no, si se tienen, si se observa en la industria, ¿no? En la industria se observa esta respuesta, o también, si se quiere, digamos, si se hace en forma experimental en laboratorio, pues se tiene esta respuesta. Entonces, en un canal, ¿qué se tiene? Pues en un canal de un osciloscopio, o si se digitaliza la entrada y la salida y se observa en un computador. Entonces, en el canal 1, pues ingresa en el canal 1 ingresa el estímulo de la entrada, y en el canal 2 del osciloscopio, pues la respuesta, ¿no? Del escalón alrededor del punto de operación. Entonces aquí voy a colocarle 0.2, 2.5, y en Y voy a colocarle aquí digamos desde menos 0.2 hasta 1.2, pues para que vea acá las dos respuestas completas. Darle aquí un poco más de color a esto. Voy a iniciar acá un poquito, un momento. Para mostrarles entonces lo que se va a hacer. Bien. Entonces, en la simulación, lo que se tiene acá, pues es la entrada de escalón, ¿cierto? Esta es la entrada de escalón. ¿Sí? Y por el otro lado, pues se tiene la salida, ¿no? La salida. ¿Sí? Entonces, básicamente acá lo que tenemos es
lo que le ingresa al sistema y lo que se obtiene a la respuesta a salida del sistema, ¿no? Bien, entonces en esta respuesta es donde se empiezan a medir los parámetros, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Pues el primero. Entonces, primero es la ganancia estática, ¿no? La ganancia estática. Y segundo, el L. Bueno, aquí el L, pues sí, voy a hacerlo, entonces voy a tratar de mejorar la gráfica, la resolución para que se pueda apreciar estos parámetros de una mejor manera, ¿no? Entonces, en X, en Y, por ejemplo, en Y voy a hacerle pasos de 0.2. Pasos de 0.2. Voy a hacerlo así, ya quedó. Y en Y, voy a darle pasos de 0. En X voy a darle pasos de 0.2. Bueno, inclusive a la de 0.1, mucho mejor. Y en Y también pasos de 0.1, pues para darle un poquito más de resolución aquí a la respuesta. Bueno, bien. Entonces, bueno, ahora sí. Entonces, bueno, la idea entonces es saber cuál es el valor final de la entrada y cuál es el valor final de la salida, ¿no? Entonces aquí, pues aquí podemos ir observando esos valores. Entonces, volvemos acá a tener el escalón. Voy a borrar esto. Entonces acá llega el escalón de entrada y se tiene la salida, ¿no? Entonces, esta sería la entrada y esta sería la salida. ¿Qué parámetros se miden inicialmente? Pues uno de los parámetros que se miden inicialmente pues es la ganancia estática. Entonces, ¿cómo es la ganancia estática? Pues la ganancia estática es igual al valor final de la salida. En este caso, observen, se estabiliza en 0.16 menos el valor inicial, que vale 0, sobre el valor inicial de la estímulo R. Entonces acá vale 1, el valor final, y menos el valor inicial del estímulo, 0, y pues obviamente esto da 0,666, o sea, es aproximadamente, podríamos decir que es 2/3, ¿no? 2/3, esa es la ganancia estática. Conclusión, bueno, pues el sistema instrumentado pues tiene una ganancia estática de 2.3, o sea que atenúa la entrada, ¿no? De forma directamente proporcional en un valor de 2/3. El otro valor que podemos medir es el valor del tiempo L, ¿cierto? O el retardo de transporte. Entonces simplemente observamos acá el tiempo T sub 0 en el cual se le aplica el estímulo y el tiempo T sub 1 en el cual el sistema empieza a crecer, ¿no? Entonces fácilmente L es igual a T1 menos T2, que es igual a 0.2 menos 0, ¿no? Entonces es igual a 0,2 segundos, que es, pues, digamos que no sabíamos ese valor, pero sí corresponde al valor que se definió en el ejemplo, pues, para poder trabajar, ¿no? Bueno, entonces,
Ganancia estética 2.2 tercios y 0.2. Entonces, pues basados en esa medición, pues aquí podemos decir que aplicando un estímulo acá a la entrada y viendo aquí la respuesta por observación, pues la ganancia estática es igual a 2 tercios L es igual a 0.2 segundos. Bueno, obviamente ese 0.2 segundos es este mismo y obviamente aquí el tau es igual a 1 tercio, ¿no? Luego K dividido en tau es igual a 2 tercios sobre 1 tercio es igual a 2, ¿no? Que es este valor que tenemos acá, ¿no? Pero realmente la ganancia estática es 2 tercios. Bien, y ahora pues nos resta calcular el último parámetro, ¿no? El último parámetro que es el tiempo t. Entonces ese tiempo t pues vamos a hacerlo ya con la ayuda de la gráfica de la respuesta. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Entonces tenemos que, bueno, primero saber dónde está el valor final, ¿no? El valor final de la salida. Entonces, obviamente para calcular el valor de t, nos basamos solamente en la respuesta en la salida, ¿sí? En la respuesta roja. Entonces, bueno, para tener mayor precisión, entonces voy acá a modificar el eje X y el eje Y para ver solo la salida, ¿sí? 0, 5, bueno, aquí ya la puedo bajar por hasta 0.7, 0.8, 0.8, perdón, aquí en X sí, 2.5, y en Y dejarlo de 0 a 0.8, pues para ver solo la respuesta, sí, es 0.7, ¿no? Para ver solo la salida. Aquí también voy a incrementar un poco este font para que se vean mejor esos números. Y vamos a medir el valor t. Entonces el valor t es muy sencillo, ¿no? Entonces, observen, pues ya primero hay que identificar dónde queda el valor final, ¿no? Entonces el valor final es este, ¿no? 0.66. Quedó mal. El valor final es este, que sería más o menos este es el valor final, ¿no? Más o menos este es el valor final, ¿sí? Aquí el valor final de la salida. El valor final de la salida, o sea, de la respuesta es 2 tercios, ¿no? Ahí converge, ¿no? Y por el otro lado, pues la idea es trazar una recta, pues que sea tangente al crecimiento de esta respuesta, ¿sí? Entonces, pues podemos partirlo desde el de T sub 0, ¿sí? Donde se aplica el estímulo, se aplica el estímulo y se traza una recta, ¿no? Una recta. Entonces, bueno, tracemos la recta acá. Bueno, esa recta pues es un poco subjetiva, ¿no? Cada uno puede tener una recta diferente, ¿sí? Pero entonces digamos que esa recta pues digamos que atraviesa o pasa tangencialmente con el crecimiento de la respuesta del sistema, y aquí es donde se intercepta, ¿no? Aquí es donde se intercepta. Entonces, pues se proyecta una recta hacia abajo, desde ese punto de intersección con el punto final, ¿sí? con el valor final de la salida, y se proyecta hacia abajo. Se proyecta hacia abajo. Entonces aquí lo que se tiene, pues aquí tendríamos el tiempo t sub 1 y aquí tendríamos el tiempo t sub 2, ¿no? El tiempo t sub 0 es donde se aplicó el estímulo. Ya sabemos que L es igual a 0,2 segundos, ¿cierto? Y el tiempo t, pues es el tiempo t sub 2 menos t sub 1. T sub 2, ¿qué es? Pues más o menos donde cruza ya con
con la respuesta. Entonces, más o menos, pues, digamos que 0.82, ¿sí? Menos t sub 1, que es donde empezó a crecer la respuesta del sistema, 0,2. Entonces, podríamos decir que el tiempo, el parámetro t, pues vale 0,62 segundos. ¿Listo? Bien, entonces esos son los parámetros ya de sintonización. El valor de K, el valor de L y el valor de T. Entonces, como pueden observar, pues es bastante sencillo, ¿no? Bastante sencillo. Entonces, acá pues ya fácilmente se tiene que el otro parámetro de sintonización es el este, que es igual a 0,62 segundos. Entonces, como ya se tiene el valor de K, el valor de L y el valor de T, entonces, ¿qué se hace? Pues se va a la tablita y se sintoniza. ¿Ven? Entonces, eso ya simplemente, pues obviamente cada tabla de sintonización es independiente, ¿no? O sea, hay diferentes tablas de sintonización. ¿Cuál es mejor? Eso es relativo, ¿no? Es relativo saber cuál es mejor. Digamos que en un trabajo formal de control, ¿sí? Muy posiblemente se prueban varias tablas de sintonización, ¿no? Y puede ser que Zeiger-Nichols para un sistema funcione mejor que, por ejemplo, la tabla de Cohen-Kuhn, ¿sí? Pero para otra planta, muy posiblemente Cohen-Kuhn funcione mejor que Zeiger-Nichols, eso es relativo, ¿sí? O sea, depende de la naturaleza de la planta y en base a la naturaleza de la planta, pues se sabe, pues, se puede establecer cuál es mejor, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se calcula la ganancia K sub P? Entonces, K sub P para el control proporcional, voy a darlo K sub P para el control proporcional, pues simplemente va a ser igual a T, que es 0.62 dividido en K. ¿Cuánto vale K? K dijimos que valía 2/3 y se multiplica por L, ¿no? Que L dijimos que daba 0.2. Bueno, y ese es el valor de la ganancia proporcional. Después, entonces, bueno, eso sería para la ganancia proporcional. El tiempo integral vale infinito, luego K sub P sobre infinito da 0, o sea, la ganancia integral da 0, ¿no? Y K sub D, pues 0. Entonces acá irnos reemplazando, ¿no? Reemplazando acá los valores más o menos que nos van dando. Aquí nos da 4,65, tau i da infinito, luego K sub P sobre tau i, K sub P da 0, y K sub P por tau D, luego K sub D da 0, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo sería el controlador PI utilizando esta sintonización? Entonces voy a llamarlo K sub P para el controlador integral, ¿no? Entonces va a ser igual a utilizar la misma ecuacióncita, más o menos el mismo valor de T. Bueno, o más bien voy a hacer esto, más fácil. Es igual a 0.62 A igual a 2 dividido en 3 y L es igual a 0.2, ¿no? Ahora sí, K sub P, pues va a ser igual a T sobre K por L. Y ahora sí, K sub P I, o sea, la ganancia proporcional para la acción integral, para la acción PI, es T por 0.9, o sea, 0.9 por T, dividido en K por L, ¿no? 4.18. El tiempo integral, entonces, tau i, tiempo integral, ¿sí? Bueno, el tiempo integral para el proporcional integral es igual a 3.33 por L, ¿cierto?
Y pues si se tiene K sub PI y TPI, ¿qué se tiene? Pues la acción integral, ¿no? La acción integral para el controlador PI que va a ser igual a K sub PI dividido en el TPI, da 6.28, ¿no? 6.28. Entonces esos valores los vamos a ir rellenando ahí en la tablita. Bueno, entonces la ganancia proporcional de la acción integral con la acción PI, 4.18, 0.66 y 6.28. 4.18, 6.28. $3.18, aquí da 0.66, aquí da 6.28 y obviamente para la acción PI la acción diferencial vale 0. Bien, ahora para el controlador PD, entonces para el controlador PD, pues, basándonos en la tabla de sintonización, pues simplemente hacemos caso P, sería para la acción PD, la ganancia proporcional es igual a 1.2 por T sobre K por L, ¿no? Esto es 1.2, ahora sí. Y el tiempo diferencial para el controlador PD pues es igual a 0.5 por L, ¿no? 0.1. Y obviamente pues la ganancia diferencial para el controlador PD pues va a ser igual a KPD por el tiempo, bueno, el controlador TDPD. Pues da 0.558. Bueno, entonces la ganancia proporcional vale para el P 5.58, 0.1 el tiempo diferencial y 0.55. Entonces 5.58, 0.55. Acá 5.58. Acá 5,58. Pues esto, como es controlador PD, pues el tiempo integral vale infinito. Aquí da 0,1 y aquí da 0 y aquí daría 0,558 segundos. Bueno, estos son segundos, ¿no? Los tiempos dan en segundos y las ganancias son adimensionales. Y bueno, y por último, pues la sintonización del PID. Entonces, del PID, entonces... la ganancia proporcional del PID, básicamente la misma la del PD, ¿no? ¿Sí? 1.2 sobre T por KL. El tiempo integral, el tiempo para el PID, por así decirlo, es igual a 2 por L. Y bueno, y el tiempo diferencial es el mismo tiempo del PD, ¿no? Entonces, déjalo acá como TPD. Listo. Entonces, la ganancia integral, el PID, es igual a K sub PID dividido en el TPID. Y la ganancia diferencial para el PID es igual a la ganancia del PID por la ganancia por el tiempo diferencial. Entonces, aquí la ganancia proporcional es la misma para el PD que para el PID. Lo que cambia es que, bueno, aquí el tiempo integral vale
vale 0.4 y por lo tanto 13.95 la ganancia, listo. Entonces acá ya tenemos el PD. Bueno, aquí nos da, no se me olvide, 13.95. Aquí es 0,558. Aquí nos da 0,1 segundo. Aquí dio 0,4 y aquí dio 5,58. Bueno, entonces con esos valores que se obtienen ahí, entonces se simula. Se simula y se verifica cuál es el mejor. Y se evalúa su desempeño dependiendo de las especificaciones de diseño. Entonces, para eso, pues ya tengo acá preparada una plantillita por curva de reacción, ¿no? Entonces, en esta plantillita, aquí también tengo la mano al Simulink para que sepamos de dónde salen los elementos. Entonces, aquí que voy a colocar la planta, pero me falta definir la planta, ¿no? Entonces, la planta, sí, ya definimos la planta. ¿Cómo fue que la llamamos? La planta la llamamos, si no estoy mal, G, ¿cierto? Acá está. Sí, la planta la llamamos G, listo. Entonces, acá está G. Pues donde está la planta, pues coloco G. La planta, colocamos G. La planta, colocamos G. G y G. Entonces, en la parte superior vamos a simular, pues, primero la acción proporcional, ¿no? La acción proporcional. En este caso de Simulink se utiliza utilizamos el bloquecito del PID. ¿Dónde está? En Continuous y por aquí abajito en PID Controller, ¿no? Entonces este PID Controller es el que se utiliza ya, ¿sí? Eso es lo que vamos a configurar solamente la ganancia estática. Entonces acá cuánto daba, bueno, voy a basarme entonces en los datos que ya recopilé aquí acá en la tablita, ¿cierto? Entonces, en esta tabla ya tenemos los valores, entonces aquí caso P, entonces la ganancia proporcional, ¿cuánto vale? Entonces acá observen, en la acción proporcional, pues colocamos 4.65. El factor de Tanning, si se implementa en forma continua, dejarlo muy grande, ¿sí? Muy grande. Entonces dejamos así, 4.65, ok. Aplicamos. Para el PI, entonces acá la ganancia K sub P da 4.18 y 4.18 y la ganancia integral da 6.28. Por aquí tenemos entonces el PD, entonces el proporcional 5.58 y la acción diferencial 0.558. Okay. Para el PID, entonces acá colocamos la proporcional 5.58, la integral 6.28, perdón, 13.95 y la acción diferencial 0.558 y aquí vemos el factor de tan un valor muy grande. ¿Listo? Claro, ok. Entonces ahí pues ya se montaron las ganancias y pues la idea es pues es ahora simular las respuestas y elegir cuál es el mejor controlador. Entonces, bueno, aquí el escalón se aplicó en un segundo y las perturbaciones se aplicaron en 40 segundos. Vamos a ver si el tiempo de simulación es lo suficiente o hay que darle más tiempo. Bueno. Bien, entonces aquí vamos a empezar a comparar. Entonces, primero, ¿qué pasa con ese sistema? Con la acción de control proporcional, ¿no?
Entonces, si observamos acá, voy a mejorar esta gráfica para que se vea un poco mejor. Entonces, con la acción de control proporcional, ¿qué sucede? Pues el sistema pues, tiene una respuesta muy subamortiguada, ¿cierto? Y si hacemos un análisis de medición, pues bueno, vamos a empezar a ver las diferentes situaciones. Entonces, digamos que el sistema es estable, ¿sí? Y es estable frente a una perturbación que se presentó aquí en los 40 segundos, ¿sí? Entonces es estable. Segundo, pues el sobrepico. Entonces el sobrepico, observen que acá converge a 0.8 y el pico, primer pico está alrededor de 1.6, o sea que el sobrepico es alrededor del 100% desde el punto de vista de su respuesta transitoria, ¿no? Error en estado estacionario, pues el error en estado estacionario es de 1, ¿sí? Sí, más o menos 1. Bueno, aquí se observa, ¿no? Digamos que la idea es que el sistema llegue a 1, ¿no? Y está convergiendo más o menos en 0.8. ¿Sí? Entonces, más o menos el error realmente es de alrededor de 0.2, ¿no? Y la señal de control, que es la que está acá, pues está implementada. Entonces, la señal de control está bien, ¿no? Otra situación es el tiempo de establecimiento. Si aquí se aplicó el estímulo en un segundo, tiempo de arranque, ¿no? Por así decirlo. Digamos que el sistema ya converge con un error de estado estacionario mínimo por ahí acá. Vamos que por acá para aproximar, ¿no? Entonces por acá tiene un tiempo de establecimiento más o menos de 20 segundos. ¿Sí? Entonces digamos que por ahora, digamos que esa podría ser la evaluación del desempeño del controlador proporcional. Entonces voy a anotar esos datos y pues la idea es reproducirlos aquí en esta tablita, ¿no? En esta tablita. Entonces, bueno, con el controlador proporcional, digamos que el sistema se estabiliza, sí, entonces digamos que ok, inclusive ante perturbaciones, ¿no? El tiempo de establecimiento, más o menos 20 segundos, como les decía. El overshoot, más o menos de 100%, ¿sí? Se estabiliza en 0.8 y el sobrepico es en 1.6, 100%. Error en estado de estación, más o menos de 0.2. ¿Y es implementable? Sí, digamos que los valores de la señal de control están entre más o menos 1 voltio, ¿no? Entonces, pues eso indica que es implementable, ¿no? Bien, entonces, por ahora ese es el análisis de desempeño del controlador proporcional. Ahora, queremos revisar el control proporcional integral, ¿no? Entonces, quiero verlo acá más abajito. Voy aquí a modificarle esto un poco para que se vea mejor. Bueno, color azulito. Bien, entonces esta es la acción de control PEI. Entonces, bueno, entonces el PEI, vamos a hacer el desempeño. Entonces, digamos que en la salida, pues el sistema es estable, entre la entrada y entre la perturbación, o sea que va bien, ¿sí? En cuanto a la respuesta, trae el sobrepico, entonces observen, se estabiliza en 1, más o menos en 1 se estabiliza, y el pico está por ahí en 8, entonces digamos que el sobrepaso, porcentaje de sobrepaso más o menos del 80%. Digamos que disminuyó un poquito, no es muy bueno, pero bueno, disminuyó. Obviamente, por la acción integral, acá está, este es el error. El error en estado estacionario tiende a 0, entonces está muy bien, ¿no? Y la señal de control, pues también es una señal implementable, ¿no? Entonces, digamos que hablando de voltios, pues está entre más o menos 5 voltios, entonces es implementable la señal de control. Y bueno, y el tiempo de establecimiento, digamos que mejora, ¿no? Mejora significativamente con respecto a la acción PEI, ¿no? Entonces, tiempo de establecimiento es de más o menos unos 15 segundos, ¿no? Por así decirlo. Bueno, entonces, pues ahí yendo y evaluando el desempeño. Entonces acá vamos viendo, bueno, entonces ¿es estable? Sí, es estable.
y también es estable frente a la perturbación, ¿sí? Entonces, digamos que bien. El tiempo de establecimiento pues mejora con respecto al proporcional. El overshoot, 80%, mejora con respecto al proporcional. Error en estado cero, 0 por la acción integral. Y aquí implementable, sí, porque más o menos 5 voltios la señal de control. Entonces, digamos que viendo esos dos controladores, por ahora, pues funciona mucho mejor el PI que el P, ¿no? Ahora, pues vayamos a ver la respuesta del diferencial PD. Entonces, vamos aquí al PD. Entonces, si observamos el PD, esta es la respuesta del controlador PD, pues esa respuesta se ve que es supremamente oscilatoria, o sea que bueno, el controlador PD no nos serviría para este sistema. El PD no serviría para este sistema. Entonces observamos pues la respuesta es oscilatoria, la señal de error es oscilatoria y la señal de control pues la saturamos acá 15 menos 15, pero realmente no es muy bueno. Entonces el PD pues por la sintonización que se hizo no sirve. Y haciendo aquí, rellenando aquí la tablita de evaluación de desempeño, entonces se puede decir que el sistema pues no es estable, no se estabiliza, ¿sí? Sobrepaso máximo, pues digamos que acá pues, no, es oscilatorio, ¿no? El error en estado estacionario es infinito, ¿sí? Y la señal de control no es implementable. Entonces digamos que el controlador P pues, quedaría descartado por ahora también, ¿no? Y bueno, pues la idea es ver el PID, a ver cómo funciona el PID, ¿no? Puede ser que funcione mejor un proporcional, o sea, el que mejor funcione mediante sintonización, pues mucho mejor, ¿no? Eso es lo importante, o sea, no necesariamente tiene que ser el controlador PID, puede ser un P. ¿Sí? Okay. Y aquí vamos a ver la respuesta con el PID. Entonces, obviamente, viendo la respuesta del controlador con el PID, se va a tener una respuesta también oscilatoria. Entonces, no es que el PID sea siempre el mejor, ¿no? Por sintonización. ¿Sí? Entonces, el PID tiene más o menos la misma respuesta que el controlador PD, ¿no? El PID. Entonces, pues no necesariamente un controlador PID sea el mejor, ¿no? Pues en este caso, haciendo la evaluación de desempeño, pues se tiene lo mismo, ¿no? Entonces, se tiene la misma respuesta, que no es estable, no se estabiliza, pues el sobrepaso no tiene medida medirlo, error en estación infinito y no es implementable físicamente. Entonces acá pues uno ya en forma preliminar concluye, el mejor controlador es el controlador tal. En este caso el controlador PI. Y entonces argumenta por qué. Entonces, porque frente a los otros controladores, pues es estable ante la entrada y ante la perturbación, porque tiene un menor tiempo de establecimiento, porque es menor, porque sobrepaso, etcétera. ¿Sí? Entonces va argumentando y ya se justifica por qué ese controlador es mejor. Bueno, y ahora lo que yo les quería mostrar pues es una herramienta que tiene MATLAB, que es el de tuning. Entonces, es lo que tienen los controladores, es un botoncito que normalmente los técnicos operarios simplemente presionan. Si el sistema está instrumentado, llegó la realimentación, llegó la señal del sensor, entonces lo que hacen es presionar este botoncito Tune, ¿sí? Entonces, este botoncito Tune, pues básicamente lo que hace es encontrar las ganancias proporcional, integral y diferencial óptimas, basados en la dinámica que uno define. Entonces, cuando se presiona Tune, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá uno define, bueno,
por ejemplo, en cuánto tiempo quiere que el sistema responda. Entonces, miren, acá uno define el tiempo de establecimiento que sea más o menos en 2 segundos. Entonces acá el tiempo de respuesta lo puede ser más largo, ¿sí? O más lento, ¿sí? Más largo o más lento. Digamos que ahí en 2 segundos queremos que el sistema más o menos se estabilice. Si queremos que el sobrepico sea elevado, sea pequeño, ¿sí? El comportamiento sea agresivo o robusto, entonces, si en este caso, digamos que el sobrepico es mucho más pequeñito, o acá mucho más pequeñito, ¿sí? Mucho más robusto, entonces digamos que aquí esta es la respuesta. Entonces uno aquí mueve esos parámetros y define el comportamiento deseado. Obviamente con esta respuesta el sobrepaso es inferior al 20% y el tiempo de establecimiento es de 2 segundos, o sea que con este tuning podríamos obtener una mejor sintonización del PID. Y aquí, con este bloquecito, esta flechita, pues actualizamos los valores de las ganancias. Acá les actualizan los valores de la ganancia, ¿ok? Y acá nos dan los valores, ¿no? Los valores del mejor controlador. Obviamente, pues este valor de derivativo es aproximadamente 0. Entonces, pues se puede dejar en 0, ¿sí? O sea que efectivamente para ese sistema funciona mejor un PI que un controlador integral, perdón, un controlador proporcional, que un controlador proporcional diferencial y que un controlador proporcional integral diferencial. Entonces aplicando, pues simplemente, aquí ya está el tuning y vamos a ver la respuesta, ¿no? Perdón, aquí toca simular nuevamente. Y observamos la respuesta del PID sintonizado. Entonces, observando el PID sintonizado, pues funciona mucho mejor que los demás. Supremamente mejor que los demás. ¿Sí? Obviamente aquí lo que hace MATLAB es utilizar una herramienta, ver todas las posibles tablas de sintonización. Entonces muy posiblemente esta es la sintonización de Cohen-Kuhn o la de Chen y es mejor que la de Zeigarnik, ¿sí? Entonces esta herramienta es supremamente interesante del tuning y bueno, si ustedes tienen la posibilidad de utilizarla en un diseño, pues facilita todo, ¿no? Esta herramienta se presenta a partir de las versiones de MATLAB de 2015 en adelante, antes no se tenía. Pero entonces aquí hablando del desempeño, observen, el sistema es estable ante la entrada y ante la perturbación. Perfecto. El tiempo, el sobrepaso máximo es inferior al 10%. Supremamente bueno, ¿no? La señal de control, bueno, aquí esta es la señal de control. Miren, implementable, más o menos 5 voltios, funciona muy bien. El error en estado estacionario, 0. También se ve el error en estado estacionario, 0. Y el tiempo de establecimiento, como vimos, pues más o menos está alrededor de los 2 segundos. 2 segundos. Entonces, este PID pues funciona mucho mejor que el resto. Bueno, entonces, pues esta herramienta es muy útil para no tener que utilizar todos los métodos de sintonización, sino simplemente utilizar esta herramienta de tuning, ¿sí? Y se tienen las mejores ganancias, digamos que 1.75, 4 y 3.60, ¿no? Pues, obviamente solamente se implementaría la parte proporcional, ¿no? E integral. Un controlador PI perfecto para ese sistema, ¿no? Entonces, haciendo esa evaluación, acá voy a hacerlo, pues ya se concluye acá que con el sintonizado, la estabilidad, perfecto, tanto de la entrada como la perturbación, tiempo de establecimiento, supremamente, bastante el desempeño del P y del P. ¿Okay? El sobrepaso máximo, digamos que 10%, supremamente bueno. El error en estado estacionario 0. Y la señal de control está más o menos entre más o menos 2 voltios o 3 voltios, es implementable. Entonces, ¿qué hace uno? Pues toma esos valores de ese controlador, que su P era igual a 1,75, que KSUI era igual a más o menos 4, y lo implementa. Y ya. Bueno, lo implementa si quiere en forma analógica
o si quiere lo implementa en forma digital. Y se tiene un controlador excelente, ¿sí? Entonces observen que, pues, sintonizar controladores basados en una respuesta empírica es muy sencillo, ¿no? Bien, y ya para finalizar, pues el otro método que es el método de oscilación autosostenida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo se utiliza el método de oscilación autosostenida? Pues cuando el sistema es inestable. Entonces, si el sistema es inestable, o sea que a lazo abierto, ¿no? Cuando el sistema a lazo abierto es inestable, entonces, ¿qué quiere decir? Que muy posiblemente al aplicarle un estímulo acotado, su respuesta crece. O sea, esto sirve por, este método se utiliza, entonces, por ejemplo, para sistemas de control de posición, ¿sí? Que tienen un polo en S igual a 0, ¿no? O que se aplica el estímulo y la respuesta oscila. Entonces, pues no converge. Por lo tanto, entonces utiliza el método de sintonización por oscilación. Y el método también se conoce como el método de lazo cerrado, ¿sí? El anterior reacciona a lazo abierto y para sistemas inestables, entonces oscilación a lazo cerrado. Entonces, ¿por qué se caracteriza este método? Pues es muy parecido al otro, ¿no? Pues se asume que el sistema está instrumentado, pues a nivel industrial está instrumentado. No se conoce el modelo o la función de transferencia del sistema. Entonces, ¿qué se hace? Pues se realimenta el sistema, y se le aplica un estímulo pues alrededor del punto de operación y se va observando la salida, ¿sí? Eh, y esa salida pues va a tener diferentes comportamientos. Muy posiblemente que al realimentarse el sistema se estabilice, ¿cierto? Y lo que va a hacer el método de sintonización por oscilación es que se le coloca una acción de control proporcional que va creciendo, hasta que entonces el sistema va a empezar a tener oscilaciones, ¿sí? Va a ser oscilatorio, pero no se sostiene, ¿sí? Y va a llegar un momento en que muy posiblemente oscile de esta forma, y entonces hay que devolverse en la ganancia, de total que se ajusta la ganancia hasta que la salida tenga una oscilación sostenida. O sea, que la frecuencia y la amplitud se estabilice. ¿Listo? Ese es el método de oscilación autosostenida. Entonces se realimenta el sistema, se varía la ganancia, ¿hasta cuándo? Hasta cuando se tiene una oscilación autosostenida. Y cuando se tiene esa oscilación autosostenida, entonces se miden dos parámetros de sintonización. El valor K sub P, que se conoce como la ganancia crítica de oscilación, y el periodo, entonces aquí se mide el periodo de esta señal, y el periodo donde se alcanza la oscilación, que se conoce el periodo crítico de oscilación. Con estos dos parámetros se tiene la sintonización de un sistema por oscilación, ¿no? Entonces, los parámetros de sintonización son la ganancia crítica de oscilación y el periodo crítico de oscilación o periodo crítico de oscilación, que es el periodo de la señal cuando alcance en régimen permanente una misma frecuencia y una misma amplitud en oscilación. Y para ello, pues están las tablas de sintonización, las mismas, ¿no? Las mismas. Entonces, Zeiger-Nichols tiene tablas para sintonizar a curva de reacción y por oscilación. Chen también, Cohen-Kuhn también, Rodríguez también, bueno, muchas tablas de sintonización. Pero ¿qué tienen en común todas esas tablas de sintonización? Pues que dependen de dos parámetros, del periodo crítico, de la ganancia crítica de oscilación, o sea, cuando oscila a lazo cerrado, y el periodo crítico de oscilación, ¿no? Es el que se tiene acá, PC. Y bueno, se tiene la ganancia proporcional, el tiempo integral, el tiempo diferencial. Luego aquí se puede complementar con la ganancia integral y la ganancia proporcional, sabiendo que la ganancia integral es igual a K sub P sobre el tiempo integral y la ganancia diferencial es igual a K sub P multiplicada por el tiempo diferencial. Y se tiene la sintonización. Entonces observen que es muy similar, muy parecido, ¿no? Bien, entonces para ejemplificar, pues la idea es hacer este caso de estudio, ¿no? Entonces, bueno, obviamente este sistema a lazo abierto es inestable. O sea, si le aplicamos aquí un estímulo al sistema instrumentado, su salida es inestable, ¿no? Entonces el escalón está acá y esta sería la salida, ¿sí? ¿Por qué? Porque un polo es igual a 0, ¿no? Entonces no se puede utilizar el método de curva de reacción. Entonces, ¿cuál método utilizamos? Pues el método de oscilación autosostenida. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es tomar el sistema, obviamente ya debe estar instrumentado, ¿sí?
realimentarlo, ¿sí? Realimentarlo, aplicarle un estímulo y en el medio colocar un bloquecito, una acción de control proporcional que sea variable y empezar a variar esa K sub P hasta que la respuesta a la salida, o sea, ir observando acá a la salida, que oscile. ¿Listo? Entonces, obviamente nosotros no sabemos cuál es la función de transferencia del sistema, simplemente vemos la entrada y la salida, es como si fuera una cajita negra, pero para ejemplificar, pues, supongamos que ese es el modelo, ¿no? Pero digamos que en la práctica no se conoce el modelo, o sea, en los métodos de sintonización no es necesario, no es necesario, no es necesario, ¿qué? No es necesario... No es necesario conocer las funciones de transferencia, ¿sí? Por eso son métodos empíricos. Voy a guardar esto acá. Y voy a cerrar esta simulación. Bueno, y voy aquí a MATLAB. MATLAB. Y bueno, la idea es definir la función de transferencia del sistema. Entonces, G es igual a transfer function. Entonces, con esta función ya tiene un numerador 1 y un denominador que puede ser un polinomio característico que tiene tres polos, ¿no? Un polo en S igual a 0, un polo en S igual a menos 2 y un polo en S igual a menos 3. Bueno, sería el sistema como tal, ¿no? Esa es la función de transferencia del sistema. Bueno, ¿cómo se sabe que es inestable? Si le aplica el escalón al sistema, vamos que en la instrumentación, ¿no? Se le aplica el escalón y se observa esta respuesta. Sí, efectivamente. Tiene una respuesta integradora, o sea que, bueno, debe tener un polo en S igual a 0, pero no conocemos la función de transferencia. Entonces, ¿qué se hace? Pues utilizar el método de sintonización para obtener las ganancias proporcional, integral y diferencial. Entonces acá, bueno, aquí voy a colocarle inicialmente con ganancia 1. Aquí montar la planta. Creo que es la misma. 6, 5, S cubo, 6 y 5. S cubo, 5 y 6. S cubo, 5 y 6. Aquí voy a colocarla bien. Acá es 5 y 6. Aquí. Esa es la función de transferencia. Voy a quitar esto y voy a colocar acá. En toda la misma función de transferencia. Entonces, bueno, por ahora, ¿no? Por ahora nos vamos a centrar aquí en la parte superior de la simulación, que es que se tiene el sistema instrumentado y aquí pues se va a realimentar, ¿no? Y se le coloca una ganancia inicialmente pequeña, ¿no? Entonces, bueno, acá la ganancia va a ser 1. Entonces se empieza ahí a incrementar la ganancia y lo que la idea es ir observando la salida, ¿no? Entonces aquí vamos observando la salida del sistema. La salida del sistema, estabiliza, ¿no? A lazo abierto es inestable, pero al realimentarlo se estabiliza, pero se requiere que empiece a incrementarse, ¿no? A presentarse oscilaciones. Entonces, puede ser potencias de, bueno, si fuera manualmente, o sea, con una acción funcional analógica,
pues es un amplificador operacional y con un potenciómetro ir variando, ¿no? Se varía la ganancia. Entonces aquí pues haciéndolo paso a paso, ¿cierto? Con 2, entonces, perdón, con 2, entonces se va viendo aquí la respuesta, ¿sí? Entonces digamos que todavía sigue siendo estable, bueno, se sigue incrementando acá, por ejemplo, potencias de 2, 4, se sigue simulando. Entonces ven que ya se empezó a presentar como un sobrepico, ¿sí? Pero no ha oscilado, entonces coloquémosle 8, ¿cierto? Así va siguiendo. Está oscilando un poco más, ¿cierto? Entonces ahora 16. Ya se irá incrementando la... Entonces va oscilando, pero todavía no es autosostenido, entonces coloquémosle 32, ¿sí? Potencias de 2, va creciendo. Bueno, ¿y ahí qué pasa con 32? Miren, con 32 empieza a oscilar, pero se sube, ¿sí? O sea, ya no es sostenido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues de 16 a 32, entonces coloquémosle 24, ¿sí? 24, a ver si se sostiene, ¿no? Entonces, colócale más, coloquémosle 30, ¿sí? Entonces ahí va subiendo, vamos a ver. Efectivamente, entonces ahí en 30 se presenta la oscilación autosostenida. ¿Sí ven? Se presenta la oscilación autosostenida. Entonces, al variar esa ganancia proporcional, se obtiene ¿qué? La oscilación autosostenida. Entonces, ¿ahora qué sigue? Pues medir el periodo. Medir el periodo, porque la ganancia crítica ya se sabe cuál es, que da 30, ¿no? Entonces acá, pues la idea es medir, bueno, voy a simplificar acá, bueno, más o menos medir el tiempo que hay de un pico a otro pico, ¿no? La oscilación está sostenida, entonces acá, por ejemplo, acá, más o menos este tiempo, ¿cuánto da? Digamos que 6.3, ¿no? Y aquí más o menos está en 8.8, más o menos, ¿sí? Entonces el periodo crítico de oscilación, OPC, pues va a ser igual a 8.8 segundos más o menos, ¿no? Menos 6,3 segundos. O sea que aproximadamente ese periodo crítico de oscilación es de 2.5. Y la ganancia crítica de oscilación, ¿cuál es? 30, porque es la ganancia a la cual el sistema al realimentarse empezó a oscilar. Bien, bien, entonces teniendo esos valores, se sintoniza el controlador. Muy sencillito, ¿no? Obviamente, pues si el sistema está instrumentado, sintonizarlo es muy sencillo. Bien, entonces acá, pues conclusión, después de hacer la sintonización, K sub C igual a 30 y P sub C igual a 2.5 segundos. Con esos dos valores, entonces, ¿qué hace uno? Pues va a la tablita de sintonización. Y en la tabla de sintonización, pues reemplaza la ganancia crítica, ganancia el periodo crítico, y va calculando, ¿no? Entonces acá es muy sencillo, entonces, los cálculos muy sencillos. Entonces, si se quiere un controlador proporcional, ¿cuál es la ganancia proporcional? Pues 0.5 K sub C, o sea, 30 por 0.5, pues da 15, ¿no? Esto da infinito, da 0, y obviamente esto da 0 y esto da 0, ¿no? Si es PI, entonces sería 30 por 0.45. Bueno, vamos a hacerlo acá. Aquí en MATLAB. 30, o sea, digamos que K sub C es igual a 30, P sub C es igual a 2.5, entonces la ganancia proporcional para el PI es igual a 0.45 por K sub C, la ganancia crítica. Bueno, 13,5, bueno, el periodo crítico, entonces el tau I para el PPI es igual a periodo crítico dividido en 1.2, ya por la tabla de sintonización,
Por lo tanto, la ganancia proporcional integral, integral para el PI va a ser igual a sub PI por dividido en TPI. Entonces ahí nos da, ganancia proporcional 13,5, 13.5 más o menos 2 segundos y 6.48. 6.48. 6,48, 0, aquí es aproximadamente 2 y aquí 13,5, ¿no? Listo. Ahora para el controlador proporcional diferencial, entonces para el controlador proporcional diferencial, entonces la ganancia del PD proporcional es igual a 0.6 por K sub P. El tiempo proporcional diferencial para la acción diferencial va a ser igual a PC dividido en 8. Y la ganancia diferencial del PD pues va a ser igual a K sub PD por TPD, 0.87. Entonces las ganancias son 2. Digamos que más o menos 2.8. Oh, aquí hice mal K sub PD. Tengo que hacerlo otra vez. K sub PD. 0.6 por K sub C. 0.6 por K sub C. Ahora sí. 18. Ahora, entonces el tiempo del PD, sí, es PC sobre 8, sí está bien. Y la ganancia diferencial del PD es igual a KPD por TP. Así. Entonces ahora sí, las ganancias son 18 para la ganancia proporcional, 0.31 TPD y 5.62. 5.62. Acá 5,62, acá 0, aquí 0.3125 y aquí da 18. Bien, para el PID, entonces para el PID como que hay cierta libertad para la ganancia proporcional. Entonces de 0.6 a K sub C, entonces dejémoslo con el valor de K sub C. O sea, dejémoslo con 30. Vamos, 30. P sub C medios, pues P sub C da 2.5, dividido en 2, pues 1,25. P sub C octavos es el mismo. Perdón, P sub C octavos. El P sub C octavos, pues es este mismo, 0.3125. Entonces ya se tiene la ganancia proporcional y la ganancia diferencial. Entonces, la ganancia proporcional se tiene, pero falta la integral. Entonces, K sub I, la ganancia del integral, la ganancia integral del PID, pues va a ser igual a 30 dividido en 1.25. Y la ganancia del PID, diferencial del PID, pues va a ser igual a 30 por 0.3125. Queda 937,24. Listo. 937,24. Aquí 24 y aquí 9,37. Bien, entonces ya se sintonizó. Sencillo. Si se tiene el sistema instrumentado, esto se puede hacer en un programita y fácilmente se sintoniza. Entonces la idea pues ahora es revisar ahora sí el desempeño de todos los controladores, ¿no? De todos los controladores. Entonces acá el proporcional, voy a ir aquí diligenciando de acuerdo a lo que nos dio acá, ¿no?
Entonces, el proporcional aquí dio 15, 0, 0. En el proporcional integral, entonces sería 13,5 y la integral 6,48. 6. Aplicar. Bien. Después seguiría el P. El P está por acá arribita. El PD, entonces acá se coloca, bueno, el PD da 18 y la ganancia, bueno, la ganancia integral da 0 y la diferencia el 5,62. Y ok. Y por aquí estaría el PID, entonces el PID, dijimos que bueno, aquí se colocó en la proporcional 30, en la integral 24, en la diferencial 9,37. ¿Quieres ver cuál es el mejor? Sería el análisis de desempeño. Vamos a simular y por último dejamos el de sintonización. Por último dejamos el tuning. Bueno, entonces vamos a ver el P, el proporcional. El proporcional. Bueno, acá tengo las simulaciones aparte. Esta sería la señal, esta sería el error, si no estoy mal. Esta es la señal del error. Esta es la señal de control. Esta es la señal de control. Y también, bueno, acá está la señal de control, la señal del error. Y pues últimamente, pues la idea es ver la señal de la salida versus entrada, ¿no? Bien, entonces este es el control proporcional, ¿no? Entonces se le colocó una perturbación más o menos a 30 segundos. Entonces con el control proporcional, ¿qué observamos? Miremos entonces la señal de control. La señal de control es esta. Entonces digamos que está implementable, o sea, se saturó a 5 menos 5, pues es implementable, ¿no? La señal del error, 0. ¿Por qué? Porque, bueno, porque el sistema tenía una acción integral intrínseca, ¿no? Un polen es igual a 0, luego con solo realimentarlo, el error en estado estacionario es 0 para seguir escalones. ¿Qué pasa acá? Pues que el sobrepico más o menos, bueno, acá el error es 0, es 0, responde bien ante el estímulo, ante la perturbación también la rechaza muy bien, y aquí el sobrepico, digamos que se estabiliza en 1 y más o menos el sobrepico es, digamos, del 55%. Y el tiempo de establecimiento, pues más o menos está por acá, ¿sí? Más o menos se estabiliza acá. Digamos que más o menos alrededor de 16 segundos se estabiliza, ¿no? Entonces, digamos que esas son el análisis que se hace de este controlador, ¿no? Del controlador proporcional por sincronización, por oscilación autosostenida. Entonces, teniendo en cuenta los mismos valores que revisamos, pues es estable, sí. También a la perturbación, tiempo de establecimiento más o menos 16 segundos, sobrepasa
¿Qué tal, muchachos? Me quedé hablando solo, no sé cuánto tiempo duré hablando solo. Como 10 minutos, más o menos. Ah, bueno. Les alcancé a mostrar el de sintonización por oscilación. No sé, puedo terminarles acá rápidamente lo que de pronto 10 minutos hice. Entonces, bueno, cerré la diapositiva. Bueno, acá está. Supongo que entonces alcancé a explicarles por lo menos cuál era el método de sintonización, ¿sí? Autosintonización. Entonces, bueno, creo que estoy, pues yo lo grabé también para que en la plataforma, en el aula virtual se comparta, ¿no? Entonces, este sistema, que era un sistema tipo 1, ¿sí? Inestable al lazo abierto, entonces se sintonizó por oscilación autosostenida, se realimentó, se le varió su ganancia, entonces empezamos a variarle la varianza desde 2, 4, ¿sí? 30, hasta 32, pero en 32 se divergía la oscilación, entonces se ajustó a 30, ¿no? Entonces se obtuvo el parámetro de oscilación que fue la ganancia de 30 y el periodo de oscilación de 2.5 segundos. Con esos dos valores, entonces se reemplazaron acá en la tabla de sintonización, donde se obtuvo un contador proporcional con ganancia proporcional de 15, una acción integral de 13.5 en la proporcional y 6.48 en la integral, un PD con ganancia proporcional de 18 y ganancia diferencial de 5.62 y un PID con ganancia proporcional de 30, ganancia integral de 24 y ganancia diferencial de 9.37. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, teniendo esas ganancias, pues se simuló el sistema. Aquí lo cerré. Voy a abrirlo otra vez. Si no estoy mal aquí. Creo que es este. Entonces se simuló y se hizo la evaluación del desempeño de todos los controladores, ¿no? Se hizo la evaluación de desempeño de todos los controladores, donde cuáles fueron los que mejores funcionaron. Bueno, el proporcional funcionó más o menos bien. El PI no funcionó tan bien porque el sistema tiene una acción integral, ¿cierto? Entonces, debido a que tiene una acción integral, pues es redundar en el PI, no, otra acción integral, ¿no? Entonces, el que mejor funcionó fue el que mejor funcionó fue el PD, ¿sí? El PD. Entonces, aquí les voy a mostrar la respuesta del PD, ¿cierto? Y posteriormente, pues se sintonizó el controlador con el bloquecito de PID acá haciendo tune, ¿sí? Y digamos que para obtener una mejor respuesta, ¿no? Entonces, estas fueron las dos mejores respuestas de los dos diseños, ¿no? El PD y el sintonizado, ¿sí? El PD y el sintonizado. Aunque digamos que tal vez el que se hizo manualmente funcionó mejor porque la señal de control no es tan grande comparativamente con la señal de control que maneja el PID sintonizado, ¿no? Este fue un PD y este un PID sintonizado por tuning. Y bueno, y otra ventaja de este controlador es que es mucho más sencillo, ¿no? El PD es más fácil que implementar que el PID. Mientras más sencillo sea el controlador, mucho mejor. Es decir, si en un sistema de control se sintoniza y funciona mejor un peor proporcional, pues es ideal porque
mientras más sencillo sea un controlador y más fácil se implemente y cumpla con las restricciones de diseño, pues es mucho mejor, ¿sí? Bien. Y obviamente, pues digamos que los sobrepicos, por ejemplo, el PD responde en 6 segundos, este responde en 4 segundos, ¿sí? Son situaciones ya, pues, no tan significativas, ¿no? Entonces, al realizar la evaluación de desempeño, ¿sí? Entonces, pues el PD fue el que mejor funcionó. 6 segundos de establecimiento estable, 25% de sobrepaso máximo, errores estacionarios cero, señales implementables más o menos 10 voltios. Tunet, que fue un PID, pues ya digamos que es mucho más rápido, pero más complejo, por así decirlo, y las señales de control pues fueron un poco más elevadas, ¿no? Entonces eso fue lo que hice pues ya aquí al final de la clase, ¿no? Evaluar el desempeño del sistema utilizando ya el método de oscilación autosostenida, ¿no? Estos son los métodos pues, que se utilizan experimentalmente a nivel industrial ¿para qué? Para evaluar el desempeño de controladores, para diseñar controladores ya en la industria. Bueno, muchachos, entonces, pues sí, eso era todo por hoy. También les comentaba, pues, que de los objetivos que se tenían en el curso, pues, se tenía previsto llegar hasta acá y solo faltó cumplir un objetivo, que es el que corresponde al diseño de controladores multivariables, ¿no? Pero de todas maneras, pues ahí en la aula virtual está el material de lo que es un control multivariable para que ustedes lo revisen, ¿no? Y si es necesario, pues ustedes en forma autónoma lo estudien o lo revisen si les llega a interesar, ¿no? Entonces, pues hasta el día de hoy pues terminamos la clase relacionada con el curso y pues quedan pendientes 2 actividades. El miércoles que vamos a revisar bueno, 3 actividades. El miércoles que vamos a revisar pues la sustentación del laboratorio de PIDs, que como acordamos, pues la idea es que se haga la sustentación práctica y no están obligados a entregar el informe. El viernes pues se tendría la evaluación final del curso, de la segunda evaluación de control, donde pues básicamente se abordará diseño de controladores CISO. Y pues que entonces para la otra semana, el día 12 de octubre, que es 12 de octubre es el martes, pues quedaría pendiente pues ya la programación de la sustentación del proyecto final del curso. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces muchas gracias por su asistencia. Si no hay ninguna inquietud adicional, pues entonces nos encontraremos según programación que yo les enviaré a sus correos en la sustentación del laboratorio el próximo miércoles, ¿correcto? Gracias, ingeniero. Hasta luego. Bueno, ustedes, que estén muy bien. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Bueno, hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.